noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama. Laudetur Jesus Christus. Paz y bien en Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Os saludo con mucha alegría en este sexto continente, el continente virtual, al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Les quiero compartir la reflexión del Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario, es decir, el domingo pasado. Quiero ya hacer el esfuerzo por ponerme al día, siempre lo prometo, pero ya parece que ahora sí ahí le voy llevando. Entonces, vamos a meditar sobre este Evangelio del 25 domingo del tiempo ordinario. Oración colecta. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues aquí tengo mi acordeoncito, mis apuntes que hice para esta reflexión, para no divagar tanto, porque si no, divago muchísimo. Primero que nada, me encanta, me gusta muchísimo la aclamación antes del Evangelio, que está tomada de la segunda carta a los tesalonicenses, y dice así: Dios nos ha llamado, Dios Padre nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que me encanta, que me llena mucho de esperanza, de gozo, saber que Dios Padre nos llama. Recordemos que el domingo pasado, en el 24, hablábamos de esa vocación, de ese llamado, y una vez más, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, ¿verdad? Nos presenta este llamado, y que San Pablo en esta carta a los tesalonicenses lo enfatiza, y el llamado es por medio del Evangelio. De ahí la importancia entonces de meditar, de profundizar, de contemplar, de hacer oración con el Evangelio. ¿Y a qué nos llama? A participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la luz profundísima que tenemos en el misterio pascual, en este segundo anuncio de la pasión. No nos llama nuestro Señor, no nos llama el Padre Celestial a una vida de sufrimiento, a una vida de masoquismo, no. Nos llama a participar de la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces vamos a pasar pues a ver los puntos del Evangelio, como ven un poquito el estilo de su servidor, de ir desglosando cada partecita del Evangelio. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Generalmente, pues vemos a nuestro Señor rodeado de una multitud. Por ahí uno de los evangelistas en la multiplicación de los panes dice que eran más de 5,000, sin contar mujeres ni niños, ¿verdad? O sea, era una multitud exagerada. También está rodeado de los enfermos, de las personas que sufren, ¿verdad? Inclusive un evangelio nos relata que a veces no tenían ni tiempo para comer. Y es por eso que a nuestro Señor lo vemos haciendo oración por las noches, porque es el único momento que le queda para la oración, para intensificar como Hijo de Dios su encuentro con el Padre Celestial, iluminado por el Espíritu Santo. Pero esta vez, sin embargo, nuestro Señor dice, el evangelista San Marcos no quería que nadie lo supiera. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, nuestro Señor, aunque es una vida eminentemente misionera, pero al mismo tiempo también es contemplativa. Es lo que en la espiritualidad de la Iglesia muchos santos han dicho que es Marta y María, es decir, la vida misionera y la vida contemplativa, ¿verdad? Por ejemplo, en Madre Inés, pues este aspecto es muy profundo en la espiritualidad. La vida misionera, la vida de una gran actividad, de una gran evangelización, pero a la vez la vida contemplativa. Por eso ella quiso conservar, viniendo de un monasterio de monjas, siendo ella monja de clausura por 16 años, quiso conservar las prácticas de la vida de clausura, de la vida del monasterio, aún siendo pues una gran misionera. Por eso es importante que busquemos, ¿verdad?, de tener también nosotros esos momentos de silencio, esos momentos de encuentro con nuestro Señor, pero necesitan ser encuentros personales. Claro, aquí va la comunidad, desde luego, ¿verdad? Pero la enseñanza de nuestro Señor es tan importante, pues de hecho es la enseñanza más importante de todas, pues porque es el misterio pascual. No quería que nadie lo supiera, no quería interrupciones, aun cuando hay tantas necesidades, aun cuando hay tantos enfermos, tantas personas que darles esperanza, sobre todo anunciarles el Evangelio. Nuestro Señor no quiere que nadie lo sepa. Así que, pues aquí está la primera enseñanza. Tiempos de calidad para estar con nuestro Señor. Si a veces, por ejemplo, los matrimonios tienen tiempos, desde luego, muy íntimos, ¿verdad? Las familias, pues cómo no vamos a tener nosotros ese espacio exclusivamente para nuestro Señor, darle ese tiempo a nuestro Señor para que Él me enseñe en distracciones. Y entonces, en esta intimidad con nuestro Señor Jesucristo, que ojalá nosotros practiquemos, sobre todo pues al pie del sagrario. Les decía, el anuncio de la pasión. El domingo 24 fue el primer anuncio de la pasión. El segundo anuncio, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Es el otro anuncio de la pasión. Necesitamos, por lo tanto, entonces momentos de profundo silencio y de oración con Jesús nuestro Señor al pie del sagrario para meditar la pasión. Nosotros, claro, aquí nuestro Señor les está anunciando el misterio de la pasión, digamos, de una manera, o por lo menos como los evangelistas, mejor dicho, todavía como el Espíritu Santo les inspiró a los evangelistas, de una manera pues muy escueta, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos pues los evangelios de la pasión, que son, pues nos dan más, digamos, más detalles, o inclusive reflexiones sobre la pasión de algunos santos. Pero tenemos a los profetas que hablan de la pasión, los salmos que hablan de la pasión, etc. Tenemos pues un material muy grande, muy profundo, tenemos un arsenal para meditar sobre la pasión. Por eso necesitamos esos momentos a soledad, pedirle a nuestro Señor pues que nos anuncie el misterio pascual. Y en la primera lectura tomada del libro de la sabiduría, aquí nuestro Señor, como les decía, pues es, digamos, en el anuncio es muy sencillo, es muy preciso, pero la primera lectura que leímos, que proclamamos el domingo 25 del libro de la sabiduría, nos dice lo siguiente:
Dice, los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Claro que aquí el libro de la sabiduría nos presenta esa visión triunfalista, ¿verdad? De quien está ya de alguna manera en su corazón anidando la tortura, la humillación, la pasión tan tremenda de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice, pues la confianza que Él tiene en Dios, entonces Dios lo va a librar, pero no es que Dios no lo libre, sino que la voluntad del Padre Celestial es otra, pero la humillación de la que se habla aquí es así, ¿verdad? Y esta pasión, pues es necesario que la traduzcamos a la vida de cada uno de nosotros. Ciertamente, ya por el santo bautismo, ya fuimos sumergidos, como nos dice San Pablo en el capítulo 6, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos sepultados, dice San Pablo, los que fuimos bautizados, fuimos sepultados con Cristo en su muerte para resucitar con Él a una vida nueva. Sacramentalmente ya lo hicimos, místicamente, espiritualmente, ya estamos sumergidos en el misterio pascual de nuestro Señor. Ese es nuestro bautismo, esa es la razón de ser de nuestro bautismo. Sin embargo, es necesario que ese misterio pascual lo vayamos actualizando cada uno en nuestra vida, pero también en la vida de la comunidad y en la vida de la humanidad, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues, por ejemplo, lo que dice el libro de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, y si decimos que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y San Pablo muy bien lo precisa, sufra en mí lo que faltó a la pasión del Señor, pues entonces va sucediendo lo mismo. Por eso hay la persecución, ¿verdad?, en contra del Evangelio, en contra de aquellos que con la gracia de Dios quieren vivir el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quieren unirse al misterio pascual, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La persecución a nuestro Señor fue prácticamente desde que estaba en el vientre de la Santísima Virgen María, cuando nació, después Herodes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues dice aquí, ¿verdad?, que se opone a lo que hacemos, dice el libro de la sabiduría. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende nuestras faltas, las faltas que cometemos contra los principios en los que fuimos educados. Y pues esto mismo sigue pasando en la actualidad. Esto es mucho, pero mucho, muy claro, ¿verdad? Y continúa el Evangelio. Pero ellos, los discípulos, no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Esto es formidable, hermanos. Repito esta frase, estas experiencias, estos testimonios que nos transmiten nuestros hermanos de la primitiva iglesia, los discípulos de la primera hora, están cargados de una gran humildad, porque, como ya decíamos a través en la reflexión pasada y en ocasiones lo repito, cuando salen estas páginas del Evangelio, cuando salen estos testimonios, pues echan por tierra todo aquello que algunos dicen que los evangelios han sido manipulados o que la iglesia nos quiere lavar el cerebro. No, lo que los quiere lavar la iglesia es el corazón, el alma, ¿verdad? Pero de que nos invite a ser así como borreguitos o personas tontitas, de ninguna manera, porque la primitiva iglesia nos dice, miren, nosotros estábamos así, pues estaban en un proceso de crecimiento normal, como cualquier persona, pero sobre todo como discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, no entendían aquellas palabras. El no entender, pues no hay problema. Ya hemos dicho, la Santísima Virgen María es presentada por el evangelista San Lucas en ocasiones como no entendió aquello, pero lo guardaba en su corazón, ¿verdad? Y eso, pues, que no entendamos el Evangelio, yo creo que va a ser muy difícil que lo entendamos en su totalidad. No me estoy refiriendo a la cuestión académica, porque hay quienes se basan solamente en la cuestión académica o en la cuestión teológica,
si estudiaron en Roma, en la Universidad Gregoriana o no sé dónde. No se trata de eso, ¿verdad? Pero la cuestión aquí de los discípulos, a diferencia de nuestra Madre Santísima, es que ellos tienen miedo de pedir explicaciones. No nos ocultan esto, no nos ocultan sus miedos, no nos ocultan sus debilidades. Y entonces ahí es donde nos vamos identificando y necesitamos nosotros también que ser humildes y reconocer, identificar nuestras debilidades al confrontarnos con el Evangelio. Por eso no podemos presentar un Evangelio pues así como que de superhéroes, ¿verdad? De que es que yo con la gracia de Dios hago esto y esto y esto y aquello. No. Este es el Evangelio, este es el proceso de la vida humana, ¿verdad? Es el proceso es más, nuestro Señor mismo, ante la eminencia de su muerte en la agonía en el huerto de los olivos, Él también sintió una angustia tremenda al grado que sudó sangre, y en la cruz expresa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esto en lo personal me motiva, hermanos, para poder ver mis debilidades, mis fragilidades, mis miedos, para reconocerlos, así como lo están reconociendo los discípulos de la primera hora de la primitiva iglesia, y nos lo están transmitiendo. No nos dicen: no, ¿cómo son ustedes unos miedosos? Nosotros desde el principio fuimos valientes, tuvimos confianza, tuvimos fe. Mira, haz oración, ve al grupo de oración, ve al grupo de intercesión, vete ante el Santísimo y verás cómo se te van a acabar los miedos. Por ahí se escuchan mucho esos discursitos que parecen más cuentos de Disneylandia que el Evangelio. Tenían miedo de pedir explicaciones. No solo tienen miedo de pedir explicaciones. O sea que en el fondo, hoy es el segundo anuncio de la pasión, y el Padre Celestial le reveló a Pedro que Jesús es el Mesías, pero luego Pedro quiso disuadirlo, iluminado, oscurecido por el demonio, y nuestro Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Pues entonces ya no es tan fácil, ese es el proceso. Y yo lo he comentado en otras ocasiones, a veces estamos en las asambleas diocesanas de pastoral, en las evaluaciones de los decanatos, y todo es vida y dulzura, todos son éxitos, frutos, y bueno, y hacemos y volvemos. Y no es que estemos llamados a ser pesimistas o fatalistas, no, simplemente humildes. Tienen miedo de pedir explicaciones porque en el fondo yo creo que sí, más bien sí entienden. Dicen: es mejor que no entendamos, ¿verdad? Esta es la realidad de nuestros hermanos, ¿verdad? Y yo creo que ante el Evangelio de la Pasión, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejercicio muy saludable para meditar la Pasión, pues es el Vía Crucis, el Santo Vía Crucis. Ahora, si gustan, ahí en el internet, en el YouTube, los Vía Crucis que reza el Santo Padre el Viernes Santo, con esas meditaciones. Generalmente el Papa Francisco, por ejemplo, algún tema en particular de cada año, y le pide a diferentes personas que hagan las meditaciones muy profundas, igual desde pues Juan Pablo II, el Papa Benedicto. Pues podemos ir a ver, y nos sirve mucho para meditar la Pasión, y sobre todo la Pasión, el misterio pascual aplicado a la realidad del mundo. No solamente pues estar como diciendo: ay, nuestro Señor sufrió, ay, nuestro Señor esto. O también, ahorita se me viene a la mente otro ejercicio muy saludable, podría ser pues ir a ver los documentales tan hermosos que hay de la Sábana Santa, y que se queda uno helado. Entonces, aquí vienen algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tanto medito en el misterio pascual? ¿Qué tanto medito en el misterio pascual como discípulo del Señor Jesús que soy? ¿Qué tanto medito en el misterio pascual, en la pasión, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo veo el sufrimiento de la humanidad? En este sentido es donde mi consejo es, si ustedes me permiten, los Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo nos pueden ayudar muy bien a poder, digamos, poner en una justa consideración, en una meditación objetiva y a la luz de la fe, el sufrimiento de la humanidad. Porque bueno, si nos vamos a los extremos, ¿verdad?
que dicen, no, pues es que ¿por qué Dios permite? No, que Dios es amor, ¿por qué Él permite el sufrimiento? Y caemos en una incredulidad. O si nos vamos al otro extremo, donde queremos ser superhéroes y decir que el sufrimiento hay que superarlo con meditaciones y con yogas y con filosofías y con el estoicismo y no sé qué, y termina el corazón siendo insensible. No. ¿Cómo vivo en mi propio sufrimiento, en mis limitaciones, en mis defectos, en mis malestares, en las incomprensiones, en la enfermedad? ¿Cómo veo el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno mis sufrimientos y los de la humanidad a la pasión del Señor. Hay una frase que el Papa Francisco nos dice repetidas veces, que no anestesiemos el corazón. Y claro, estamos en general, no digo que todo, pero sí en un mundo de hedonismo, de placer por placer, y por lo tanto de egoísmo. Y entonces pues ahí el corazón está muy anestesiado, es decir, va perdiendo la sensibilidad. Y estamos hablando de los ambientes de la iglesia, no de los ambientes fuera de la iglesia, de los ambientes de la iglesia donde se va perdiendo la sensibilidad. Pero claro, no podemos tampoco ser fatalistas en este aspecto. Continúa el Evangelio. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, como nuestro Señor hace esas preguntas, ¿verdad? Quiere que profundicemos, quiere que interioricemos, que hagamos esa famosa introspección, ¿verdad? Veamos cómo es el maestro verdadero, el único maestro. Nuestro Señor no quiere gente que no piense, no quiere gente que no razone, no quiere una fe a ciegas, así nada más, porque está en la Biblia, un fundamentalismo bíblico, dogmático, un adoctrinamiento. No. Nuestro Señor hace preguntas porque quiere que razonemos, quiere que interioricemos, hermanos. Y en esto veamos los falsos líderes que no quieren que te hagas preguntas, que no quieren que escuches opiniones, porque solamente su palabra es más que la palabra de Dios. Entonces les hizo una pregunta. ¿De qué discutían por el camino? Aquí me da la impresión, ¿verdad? Si nosotros, así como dice San Ignacio de Loyola, en la contemplación, hacemos ese ejercicio de recrear la imagen, les anuncia nuestro Señor, van en la soledad atravesando Galilea, nuestro Señor les anuncia el misterio pascual, no entienden, se quedan paralizados por el miedo y no quieren pedir explicaciones, se hace un silencio sepulcral y seguramente ellos van caminando adelante, nuestro Señor atrás, y a un cierto punto comienzan a discutir, a manotear, pero parece ser que nuestro Señor no alcanza a escuchar de qué discutían, no ese de qué venían hablando, de qué discutían, ¿verdad? De qué discutían. Pero ellos se quedaron callados. Recordemos que Jesucristo, como nos lo dice San Juan, es el verbo, es el logos del Padre, es la palabra del Padre, es decir, es en todo momento, es el Padre celestial que en Jesucristo dialoga con nosotros, sus hijos, con sus hijas. Y aquí se quedan callados, es decir, no siguen el diálogo con la palabra, con Jesucristo, que es el verbo, el logos. Es más o menos como lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Cuando el Padre Celestial le dice a Adán, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán se esconde, ¿verdad? Y dice, Adán, tuve miedo, ¿verdad? Y aquí ellos se quedan callados. Pero no es un silencio de meditación, no es un silencio de oración, no. Es un silencio que no quiere dialogar. Es un silencio, pues hasta cierto punto grosero también, ¿verdad? Y una vez más, aquí se reafirma la humildad de los discípulos. De ninguna manera nos escandalizamos por esto, al contrario, les agradecemos a los discípulos su gran humildad, que nos transmitan su testimonio de sus debilidades. Claro que esas debilidades después ellos se convirtieron, pero ellos se quedaron callados.
Y nuestro Señor nos hace muchas preguntas, nos hace muchas preguntas en el camino de la vida, ¿verdad? Aquí vuelve a salir el camino. En el camino de la vida nos hace muchas preguntas y nos hace preguntas a través de nosotros mismos, a través de la familia, en la parroquia, en el medio ambiente. Por eso una comunidad parroquial necesita ver el medio ambiente en el que se mueve. No puede estar como encajonada en las cuatro paredes del templo, no, de ninguna manera. Por eso el Papa Francisco nos habla de una iglesia en salida, de llegar a las periferias de la existencia humana. Por eso andan en Galilea, no andan en Jerusalén, no andan en Jerusalén, andan en Galilea, andan en las periferias. Y ellos quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo la ven desde ahí, mis queridísimos hermanos? ¿Quién de ellos es el más importante? Dos situaciones totalmente opuestas. Por un lado, nuestro Señor, que está anunciando el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección, que no es nada fácil de digerir, de asimilar, nada fácil, pero ellos tienen miedo de pedir explicaciones, se quedan calladitos y no solamente no piden explicaciones, sino que se pone a discutir quién es el más importante. Fíjense nada más qué hay aquí. Aquí nuestro Señor está haciendo una manifestación, esta es una epifanía, es una revelación, es una la epifanía no solamente es cuando celebramos la fiesta litúrgica, la solemnidad de la epifanía, en la adoración de los reyes, no. Esa no es solamente, la epifanía es toda la vida de nuestro Señor, pero digamos que, por decirlo así, hay momentos de epifanía particularmente importantes de manifestación, de revelación. Claro, recordemos que la primera epifanía, cuando nuestro Señor es adulto, bueno, cuando es niño también se realiza en brazos de María Santísima, porque los magos encuentran a la Santísima Virgen, dice el evangelista, entraron a la casa y vieron a María con el niño en sus brazos. Y la primera epifanía en el Evangelio de San Juan se realiza por intercesión de la omnipotencia suplicante de la Santísima Virgen. Esta es una epifanía, es la revelación del misterio. Nuestro Señor debe de haber orado por la primitiva iglesia, por sus discípulos. Le debe de haber pedido al Espíritu Santo que los iluminara, que les abriera la mente, pero ellos, la reacción de ellos fue tener miedo y no pedir explicaciones. No quisieron un diálogo con la palabra, con el Verbo eterno. Pero acto seguido se ponen a discutir quién es el más importante. O sea, acá ya vienen las insidias del enemigo. Vienen las insidias del enemigo. Y esto, si le sucedió a la primera iglesia y con Jesucristo ahí en persona, bueno, está todavía, como siempre está con nosotros, ¿verdad? Pero digamos, ahí está en persona, en carne y hueso. ¿Tú crees que no nos va a suceder a las comunidades de ahora? ¿Tú crees que no nos va a suceder? Claro que sigue sucediendo. El tema del poder es súper atractivo para todos. Bueno, a nuestro Señor, el demonio lo tentó, precisamente una de las tres tentaciones en el desierto, expresamente, le dijo: arrodíllate delante de mí, todos estos reinos te daré si te postras y me adoras. Eso en los reinos del mundo, pero también en la iglesia se lo llevó a la parte más alta del templo, a la cúpula del templo, para decirle: si te arrojas de aquí, vendrán los ángeles, porque está escrito que no tropezará tu pie sobre piedra alguna, porque el Señor ha dado órdenes a sus ángeles, etc. Pero sigue siendo la tentación de todos los tiempos. Y sobre todo el Papa nos lo dice en el famoso clericalismo, en los ministros de la Eucaristía, en los lectores, en los catequistas, ¿verdad? Híjole, por eso necesitamos ser humildes para reconocer nuestras debilidades. O por ejemplo, como se quiere ver el ministerio, el orden sacerdotal, que se necesita que las mujeres también sean sacerdotes para que seamos iguales. Pues ahí lo que estamos discutiendo es que tengamos el mismo poder.
Y si esa es la visión también de los sacerdotes, pues es una visión totalmente equivocada. Es una visión totalmente equivocada, ¿verdad? ¿Quién es el más importante? Pues con toda razón no entienden ni quieren pedir explicaciones, porque la mente y el corazón de los discípulos todavía está en el terreno de lo que en la concordancia bíblica del domingo pasado, del 24 del tiempo ordinario, decíamos que los que no nacieron de la carne, ni de deseo de hombre, ni de la sangre, sino los que nacieron de Dios. O sea, aquí, claro que ya han nacido de Dios, pero por lo menos en este momento, o sea, regresaron al deseo de la carne, al deseo de hombre, al deseo de la sangre. Y entonces, obviamente, pues se están dejando llevar por sus bajas pasiones, por los instintos. O como alguien decía, estamos en el plano meramente, pues sí, de instinto animal, ¿verdad? Estamos en el plano reptiliano totalmente. Si quieren, vayan a investigar qué es lo reptiliano. Y les digo, nos pasa a muchos en la iglesia. Estamos hablando de los ambientes de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué nos sucede? A los que comulgamos, nos confesamos, rezamos muchos rosarios, hacemos mucha oración de intercesión, nos sucede. Escuchan cosas terribles, cosas tremendas. Por eso, contrario a esto, San Pablo nos dirá, como un antídoto a estos instintos animales, a este sentido reptiliano, al dejarnos llevar por la carne, por los instintos de los deseos de la carne. No estoy diciendo las relaciones sexuales, no. Ahí está diciendo el evangelista San Juan, que los que nacen solamente se dejan llevar por lo que nace de la carne, de la sangre y de ese hombre, no pueden entender las cosas de Dios, o mejor dicho, vivirlas. El antídoto, nos dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Sin embargo, veamos la actitud de nuestro divino Maestro, del Señor Jesús. Yo no sé qué haría en eso. Se desespera uno. A veces en la formación, en los grupos que uno va formando, y te resultan con cosas y dices, pero Dios mío, ¿cómo es posible? O yo, por ejemplo, bueno, no es que ya sea muy maduro, soy muy inmaduro, tengo muchas cosas por qué convertirme, pero haciendo examen de conciencia en mis años de formación, digo, ¿cómo estaba con estos sentimientos en mi corazón? ¿Cómo es posible que escuchando el Evangelio tantas veces no me caía el 20 que eso está en contra del Evangelio? Y según yo decía seguir el Evangelio, ¿verdad? El Maestro Divino es paciente, totalmente paciente. Y aquí entonces a los papás, por ejemplo, a los padres de familia, a los que tenemos, como dicen, cura de almas, cuánta paciencia necesitamos esa. Pero no es una paciencia que después se explota, como a mí me ha sucedido muchas veces en lo personal, se los confieso. No, esa paciencia, más paciencia revestida de mansedumbre. Es una paciencia revestida de mansedumbre. No se desespera por la actitud de los discípulos. Por ejemplo, cuando los ve, si es así, ¿verdad? Como les digo, en esa contemplación de recrear la escena, como dice San Ignacio de Loyola, pues no se adelante y dice, hey, ¿de qué van discutiendo ustedes? ¿Cómo es posible que no ven que les acabo de anunciar el misterio pascual y ustedes están hablando de estas cosas? ¿Cómo es posible? Pues no tienen la cabeza. Váyanse a rezar unos rosarios, váyanse a rezar la corona de la misericordia para que se les quiten esos pensamientos. No se desespera, no se desilusiona, ¿verdad? Con toda bondad, con toda mansedumbre, los invita a cambiar esos instintos, ¿verdad? Esos instintos reptilianos, o como se llama ahora, el líder alfa. Se oye bonito, ¿verdad? A la gente le encanta. El líder alfa, el macho alfa. Y el líder alfa es una cuestión meramente animal, meramente animal. Nosotros no tenemos líderes alfa. Nosotros tenemos pastores que quieren tener el corazón del buen pastor. No líderes alfas, no, de ninguna manera.
Por ahí vi en una ocasión en una website que decía curso de liderazgo, en una website de una diócesis, curso de liderazgo. No, nosotros no tenemos líderes alfa, no tenemos machos alfa, porque esos son el líder de la manada de los leones, o de los chimpancés, o de los hipopótamos, ¿verdad? Esos que tienen esos líderes. No, nosotros no tenemos esos líderes, como los hay a veces en los gobiernos también, ¿verdad? Que van preparando a sus cachorros para que después lleguen a ser los machos alfas que manipulen a la población. Y lo peor de todo es que la población quiere seguir a los machos alfas, que a veces son más ignorantes que nada. No, nuestro Señor cambia, ¿verdad? Cambia esos instintos de ser el macho alfa, el líder alfa, por ser el último, el servidor de todos. O sea, el que quiera ser el más importante, el que quiera ser el primero. Yo me fijo, medito, como nuestro Señor nos dice, oigan, que ser el primero está muy mal, ¿eh? No nos dice eso. Cuando nos dice el que quiera ser el primero, en el fondo está aceptando a nuestro Señor. Eso lo puede sentir cualquiera. Eso lo puede sentir cualquiera. La cosa no es que lo sintamos cualquiera. La cosa es cómo voy a modificar ese deseo de ser el macho alfa, de ser el líder alfa de la manada. ¿Cómo lo voy a modificar? Siendo el último de todos, el servidor de todos. Cuando San Pablo nos dice tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús en el capítulo 2 a los Filipenses, por ahí del versículo 6, ahí nos dice cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús. Ahí podemos ir a buscarlos si ustedes gustan. Y dice allí, asumió la condición de siervo. Bueno, la famosa kenosis o kenosis, ¿verdad? La famosa kenosis o kenosis, si quieren ir a investigarla. El anonadamiento, el vaciamiento de sí mismo. El vaciamiento de sí mismo, nos habla de la encarnación, el vaciamiento de sí mismo. Y consta que nuestro Señor quiso asumir toda la humanidad y asumiendo la humanidad, asume también los instintos, ¿verdad? Reptilianos, y asume también esa posibilidad de querer ser el macho alfa en la manada, pero lo cambia por ser el servidor de todos, por ser el esclavo de todos. Hay que reconocer entonces que en todos está ese deseo de ser el líder alfa que llevamos en nuestro corazón, ¿verdad? Como una serpiente venenosa que está ahí alerta al acecho, ¿verdad? Para querer inmediatamente, pues, opacar, para querer hacer a un lado el misterio pascual. Y ya lo veíamos el domingo pasado con Pedro, ¿verdad? Que el Padre Celestial le revela que Jesús es el Mesías y acto seguido el demonio le dice, no, pues dile que no, ¿verdad? Que eso no puede ser. Y le insistía a nuestro Señor y trataba de disuadirlo. Eso sucede en Pedro. En la primitiva iglesia también sucede contigo, sucede conmigo. Estamos por celebrar la fiesta de San Miguel, de los santos arcángeles, de los 3 arcángeles, que nada más hay 3 en la iglesia. Bueno, por lo menos eso es lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Que son 3. Y está San Miguel Arcángel. Está San Miguel Arcángel. Yo después del rosario, rezaba siempre la oración, después de cada misterio, la oración por las vocaciones. Y cuando tuve la bendición de estar en la parroquia de San Diego de Alcalá, en la capilla de San Miguel Arcángel, ahí empecé a pensar, dije, pero ¿para qué queremos vocaciones? Si traemos muchos instintos reptilianos en nosotros, parece ser que formamos machos alfas. Mejor vamos a pedirle a San Miguel, y desde entonces mejor de la oración de las vocaciones rezo la oración de San Miguel Arcángel. Y como les decía una vez más, los discípulos no nos ocultan lo que están sintiendo. El apóstol Santiago, en la segunda lectura que leímos en este 25º domingo del tiempo ordinario, ya claro, convertido,
Pero fíjense cómo le habla a su comunidad y que está pasando exactamente por lo mismo que ellos antes habían pasado. Lo leo textualmente. Dice la carta, la parte que leímos de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, no de éxito, no de éxito, porque el éxito es para mí, los frutos son para los demás. Y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos otra vez, no éxito, y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? O sea, lo que en este pasaje del Evangelio Santiago lo vivió en primera persona y que claro, se convirtió, ahora él está viendo que se repite la historia. Y veamos, en el Evangelio dice que nuestro Señor le decía a Santiago y a este niño Juan, su hermano, le decía a los hijos del trueno. Ya tiene un carácter muy dócil, ¿verdad? Le decía a los hijos del trueno. Y veamos con qué dulzura y con qué mansedumbre también ahora Santiago está hablando a su comunidad. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? De querer ser el macho alfa, de querer ser el líder alfa. ¿No es acaso de las malas pasiones, es decir, del deseo de la carne, del deseo de la sangre, del deseo de hombre? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios, o si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Ay, Padre Celestial, te pido que yo quisiera ser el párroco de la parroquia más importante de toda la diócesis. Porque solamente yo sé servir a los demás. Y a veces escucho cuando hay cambios de parroquias, de párrocos, ¿en qué parroquia te tocó? Oye, qué buena parroquia te tocó. Oye, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo te mandaron a esa parroquia? ¿Cómo es posible? Dile al obispo que no, eso no está bien. ¿Tú tienes capacidad para otras parroquias? La pregunta que el Señor les hace a los discípulos de la primitiva iglesia, de la primera hora, te la hace a ti y me la hace a mí. ¿De qué vas discutiendo por el camino? ¿Cuáles son tus alegatas que tienes? ¿Cuáles son tus competencias? Bueno, mis competencias, mis rivalidades. Esta lista que nos hizo el apóstol Santiago. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, llamó. Recordemos ya la palabra llamar, cada vez que sale la palabra llamar es una vocación. Como nos dijo San Pablo en la carta a los Tesalonicenses, Dios nos llamó por medio del Evangelio. Llamó a los 12, es una vocación, y les dijo, si alguno quiere ser el primero. O sea, fíjense que pues es el maestro, es la sabiduría, es la sabiduría. Yo he escuchado muchas anécdotas de las hijas espirituales de Madre Inés, sobre todo las de la primera hora. Estas últimas de hace unos 25 años ya no las conozco, pero tuve la bendición de conocer a las hijas espirituales, a las misioneras clarisas, muchas de la primera hora, y cuentan cada anécdota de Madre Inés, de su sabiduría, de su mansedumbre en la enseñanza, de su paciencia maternal para formar a sus hijas, y que las formó. ¿Cómo las formó? Unas grandes misioneras, pero al estilo de la casita de Nazaret.
calladitas en el silencio, pero grandes, unas gigantescas discípulas de nuestro Señor. Y no se escandalizaba Madre Inés de las bajas pasiones, de ninguna manera. Y aquí nuestro Señor, y así los santos todos, ¿verdad? Los santos, ¿verdad? San Francisco de Asís, mi queridísimo seráfico padre, no se diga. Pero nuestro Señor, fíjense, si alguno quiere ser el primero, pues ¿quién quiere ser el primero? ¿Verdad? ¿Quién no quiere recibir muchos likes? ¿Quién no quiere ser influencer? Pues no está mal querer ser el primero, pero si quieres ser el primero necesitas poner un antídoto, porque si te quedas con ese deseo de ser el primero y lo quieres poner en práctica, sucede lo que dijo Santiago en la carta. Entonces las rivalidades, las envidias, los celos, las competencias, el macho alfa, el líder alfa, etcétera, etcétera. Si quieres ser el primero, el antídoto es el del Evangelio, que sea el último de todos y el servidor de todos. A excepción de Judas Iscariote, desde luego, todos estos que estaban ahí alcanzaron la madurez en la santidad. Como lo dice el apóstol Santiago, llegaron a ser los que tienen la sabiduría de Dios, los que son puros. Esto llegaron a ser, el mismo que está hablando y escribiendo llegó a ser eso. Tenía la sabiduría de Dios, por eso llegó a ser puro. Y porque no se me olvida lo de la pureza, porque es el remate del Evangelio de hoy, bueno, del 25º domingo del tiempo ordinario. La sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo son puros. Es decir, no hay doblez, no hay competencias, no hay liderazgos alfas, no hay machos alfas de la manada. Además, son amantes de la paz. El Santo Padre, el Papa Francisco, ¿verdad? Por eso puso Francisco, en honor a San Francisco de Asís, para promover la paz que tanto necesitamos. Comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, no de éxitos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. La justicia para la palabra de Dios es la santidad, no es la justicia de la Suprema Corte de Justicia donde cambiaron a los jueces, no hablo de eso. Nuestra Madre Santísima justamente es reina de los discípulos, porque es la primera discípula, ejemplo sublime de que ella misma se define en su proyecto de vida. Si le queremos preguntar, Madre, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Ser madre de Dios? No, ser esclavo del Señor. Poniendo ese proyecto de vida en práctica en el servicio a Isabel y Zacarías, estos dos viejecitos. Se fue a servir a estos dos viejecitos. Apenas se convirtió en la madre de Dios, apenas el Verbo se encarnó en ella. Lucas dice textualmente que se fue corriendo. Imagínense, el rebozo le volaba, iba corriendo, pero yo creo que los guarachitos le llegaron ahí todos ya bien maltrechos para servir a estos dos viejecitos, a Isabel y a Zacarías. Todos de alguna manera queremos ser el primero, sobre todo en este mundo de tanto éxito, de tanta apariencia, ¿verdad? De tanta fachada, de tanta apariencia, de tanto maquillaje. Querer ser el primero tiene consecuencias desastrosas, ya las enumeró el apóstol Santiago, ya las dijo, ¿verdad? Por eso, con la gracia del Espíritu Santo, sabiendo que no queremos ser machos alfas de la manada, sino pastores y servidores de todos, pero queremos pedirle a nuestra Madre Santísima, ella también es maestra, es madre y maestra. La Santa Madre Iglesia es nuestra madre y maestra, Mater et Magistra, nuestra madre y maestra. Nos enseña a través de la palabra de Dios, de la tradición, de la doctrina, pero también de la vida de los santos, porque ahí se concretiza
en estos hermanos nuestros, ¿verdad? Del proceso que ellos vivieron, como estamos viendo a estos hermanos nuestros. La Virgen Madre, ¿verdad? Que, como ya explicamos, se realizó la primera epifanía en sus brazos divinos, donde tenía al divino niño, y después en el Evangelio de San Juan, el primer signo milagroso se realiza por su intercesión. Y allí el evangelista nos dice que cuando sucede el milagro, nadie sabía la procedencia del vino. Así lo dice San Juan, nadie sabía la procedencia del vino. Y ahí estaba ella, era por ella. Pero no solo el milagro es lo de menos, el milagro del vino. Lo importante es que dice San Juan, y así manifestó su gloria a nuestro Señor, y sus discípulos creyeron en él. Por eso necesitamos, dice San Bernardo, que amar a la Santísima Virgen y hablar y predicar de la Santísima Virgen nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y pues todos los discípulos de todos los tiempos han sido hijos de Santa María. Pensemos en el pequeñísimo Xocoyotl por excelencia, Juan Dieguito, ¿verdad? El más pequeño de los hijos de Santa María de Guadalupe. Continuamos con el Evangelio. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó. Con esto nos quedaríamos para contemplar, por eso quise poner esta imagen. Lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Es un hermoso pasaje, muy sencillo, como los pasajes del Evangelio, que nos presentan el corazón de nuestro Señor. Y si queremos su personalidad y si queremos su psicología. Un hombre extremadamente tierno. Extremadamente tierno, como nos lo ha recordado el Papa en Indonesia o en Asia y en Oceanía. Dios Jesucristo es un Dios compasivo, lleno de ternura y de misericordia. Imaginémonos otro ejercicio de contemplación, seamos la lección divina en la contemplación al Señor Jesús abrazando a ese niño. Y bueno, ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, que abrazó al hijo y lo colmó de besos. Esa parábola que nuestro Señor compuso no es otra cosa que una proyección de sí mismo. Lo abrazó y lo colmó de besos. Y todos queremos recibir al Padre Celestial. Yo creo que todos en nuestro sano juicio lo queremos recibir, pero ahí está el caminito. Para recibir al Padre Celestial necesito recibir al Hijo, aquí el que fue enviado, el enviado. Es decir, aquí también cuando escuchamos siempre la palabra enviado, pensemos, traduzcámosla rápidamente en misionero, el misionero del Padre. Y el que me recibe, y si me quiere recibir a mí, necesita recibir a uno de estos pequeños. No pensemos solo en los niños, también en los niños son, dice el Evangelio, que los ángeles en ellos ven el rostro del Padre Celestial, hermosísimos, y ojalá nos esforzamos aquí donde dije que no se me olvide la pureza, porque no se pierda la pureza de los niños. Hombre, papás, que no se pierda. Ahora sí saben que el Santo Padre está en otro viaje apostólico en Luxemburgo y en Bélgica. Esta mañana escuché el discurso a las autoridades de Luxemburgo y les dijo, por favor, más niños y menos perritos. Más niños y menos perritos. Pero la cuestión de la pureza es, pues un niño es la pureza personificada. Un niño es la pureza personificada. Y recordemos la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios y puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, en un niño no hay rivalidades. Pues sí, a lo mejor se ponían a jugar cuando eran niños, te enojabas, etcétera, etcétera. Pero a los 2 segundos ya te contentabas, porque no cabe en el corazón de un niño el resentimiento, la rivalidad. Veamos la cara de los niños. Entonces, por eso, pues, necesitamos ser puros. Pensemos en la Santísima Virgen, en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, una imagen que derrocha, es un torrente de pureza. Pero la pureza también es no tener doblez.
La pureza también es no tener dobles intenciones, ser transparente. Los limpios de corazón verán a Dios. Ahí está San Francisco de Asís, por ejemplo. Pero también pensemos en los pequeños, de todas las edades. Los pequeños, sobre todo, como dice el Papa Francisco, los que son el descarte de la sociedad. Sean de 18 años, de 40 años, de 50 años, de 100 años. El descarte de la sociedad. Abrazar a uno de esos pequeños para en ellos, fíjense lo que nos dice, recibirme a mí, dice nuestro Señor, y si me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Ese es el camino. Ese es el antídoto. Y finalmente, ese es el misterio pascual. Finalmente, ese es el misterio pascual. Por eso se necesita un proceso de conversión, la conversión desde el corazón, desde el alma, desde la mente, para cambiar mis categorías de macho alfa o de macha alfa, de hembra alfa, por esta ternura del Padre Celestial, que es un torrente en el corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Madre, ¿verdad? Con esas palabras bellísimas que le habla a su Xocoyotl, al más pequeño de sus hijos. Wish amo ni monansin no Xocoyo. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre, hijo mío, el más pequeño? ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos? ¿No estás acaso en el pliegue de mi vestido? ¿Tienes necesidad de algo más, hijo mío, a quien amo tiernamente? Pues entonces nos ponemos ante los pies del sagrario. Si no lo podemos hacer así, digamos, físicamente, pues en espíritu. Nuestro querido Padre Seráfico, San Francisco de Asís, dice, cuando veía un campanario a lo lejos, se ponía de rodillas y decía aquella oración tan hermosa: adoramos te, Santísimo Señor nuestro Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias donde estás sacramentado. Nos ponemos al pie del sagrario y le decimos al Señor: Señor, también yo tengo miedo, mucho miedo de pedir explicaciones, porque más me vale no entender según yo. Pero ayúdame, sí, explícame. Y sí te quiero decir de lo que voy discutiendo por el camino. Sí te quiero manifestar mis debilidades, mis inclinaciones, mis bajas pasiones. Pero en el fondo, Señor, tú sabes que quiero ser el servidor de todos, porque quiero seguirte a ti, que siendo Dios te hiciste el esclavo de todos. Quiero seguir el ejemplo de la Virgen Madre, la esclava del Señor, la pequeña hija de Israel. Quiero abrazar a los más pequeños, a tus hermanos los más pequeños, porque te quiero abrazar a ti y quiero abrazar al Padre Celestial. Cambia mi corazón por tu corazón. Dame la compasión que tú tienes, dame tu ternura, tu paciencia, para abrazar a los pequeños de este mundo, a los que son descartados. El abrazo de Jesucristo en mis brazos sería una medicina maravillosa para abrazar a los más pequeños y sanar a los más pequeños. Y te quiero abrazar en ellos. Y al abrazarte en ellos, abrazar a mi Padre Celestial. Y concluyo con el salmo que proclamamos en este 25º domingo del tiempo ordinario, el salmo, unos versículos del Salmo 53. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y mis palabras atiende. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él es quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Amén. Y le agradecemos a nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco, ahora porque en un mes, 2 viajes apostólicos, uno a India y Oceanía y el otro al corazón de las finanzas de Europa.
a Luxemburgo y a Bélgica, y se los recomiendo, son discursos para chuparse los dedos. Seguimos su ejemplo misionero, excelente misionero, con esa paz, con esa alegría, con esas ocurrencias que tiene nuestro Santísimo Padre, que son maravillosas, el Papa Francisco. Pues oramos por él, oramos por nuestro Santísimo Padre, el Papa Francisco. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los guarde. Su majestad los defienda, les muestre su hermosísimo rostro. El Señor les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca. Amén. Su hermano en Cristo, Padre Francisco Estrada Sandoval. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Amén. Laudetur Iesus Christus. Silencio, entre lágrimas esperadas, en la semilla esparcida, cayera sobre tierra fértil, de fiesta está tu corazón, porque el trigo donde anda, a madurar bajo el sol, y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida, como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche de sudor, en una garganta no va, no salía más allá, a un torrente vacías está, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la viña de sus corazones, su vernos lanzará. Avanzaba en el silencio, entre lágrimas esperadas, en la semilla esparcida, cayera sobre tierra fértil, de fiesta está tu corazón, donde el trigo hombre allá,